Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube? Sean bienvenidos a este video donde estaré dando las bases fundamentales de la aritmética y explicando cada una de sus operaciones esenciales. Empecemos con esta sencilla pregunta. ¿Qué es la aritmética? La aritmética estudia los números y las operaciones elementales entre estos números, como son la suma, la resta, la multiplicación y la división, además de una clasificación de los números en sus diferentes conjuntos, que son los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales, los reales y los complejos. ¿Y qué son los conjuntos numéricos? Seguramente has visto por ahí alguna operación o ecuación como esta, igual a 7, x, un simbolito y una letra. Lo que estoy mostrando es una ecuación algebraica muy sencilla. No importa si no tienes conocimientos de álgebra o de ecuaciones, lo que me interesa es esta parte. Se lee: x pertenece al conjunto de números naturales, lo que quiere decir que el valor de x puede ser cualquier número siempre y cuando esté dentro del conjunto de números naturales. No puede tomar valores de otros conjuntos. Y con esto procedo a explicar los diferentes conjuntos que hay en las matemáticas. El conjunto de números naturales. El conjunto de números naturales se representa por este símbolo y está conformado desde el número 1, consecutivamente y ordenadamente, de 1 en 1, hasta el infinito, sin incluir el 0. También puede verse de esta manera. Dejamos la recta real. 1, 2, 3, 4, hasta infinito. Como pueden ver, los números van aumentando de 1 en 1 cada que avanzan una posición. Formalmente podemos decir que los números naturales son un conjunto discreto de números que pertenece a la recta real positiva y puede o no incluir el 0. Bueno, ¿y a qué me refiero con discreto? Simplemente que entre un número y el siguiente no hay nada. Por ejemplo, del 1 al 2 no hay 1.5, ni 1.3, ni 1.7, ni 1.99, ni nada. Sino que del 1 se pasa directamente al 2. Entonces, ¿puede incluir o no el 0? ¿En qué habíamos quedado? Bueno, pues la realidad es que en la teoría de conjuntos es conveniente incluir el 0 como número natural. Y en la teoría de números, también conocida como alta aritmética, no se incluye el 0 como un número natural. Sigamos con los siguientes conjuntos. El conjunto de números enteros. Este conjunto se representa por el siguiente símbolo y se incluyen los números con valor negativo que están a la izquierda del 0, entre comillas, porque en matemáticas no tiene sentido decir izquierda o derecha, porque son ambiguos estos términos. Se utilizan más para ilustrar una idea que para definir un concepto matemático. Este conjunto está conformado desde menos infinito hasta más infinito. Y al igual que los números naturales, su orden es consecutivo. A partir del 0, hacia la izquierda, va aumentando, añadiéndole un signo menos. Y hacia la derecha también va aumentándole, pero implícitamente hay un signo más a la izquierda de cada número a la derecha.
entre comillas, derecha. Formalmente podemos definir este conjunto similar al conjunto de los números naturales, con el añadido de que el conjunto de números enteros se incluye el 0 y los números negativos. Al hablar del conjunto de números enteros, estamos incluyendo al conjunto de números naturales. De tal forma que si una condición dice que un símbolo cualquiera solo puede tomar valores del conjunto de números enteros, los números naturales están incluidos en esta condición. Por ejemplo, si x dice que solo pertenece al conjunto de números enteros, también incluye al conjunto de números naturales, porque están incluidos al revés, porque está incluido en el conjunto de números enteros. Nuestro siguiente conjunto es el conjunto de números racionales. Vamos a borrar esto. Los números racionales se representan por el símbolo parecido a una Q. Y en este conjunto deja de cumplirse que entre dos números del conjunto real, tal que un número sea el subsecuente del otro. Por ejemplo, dibujamos una recta. 0, menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2, 3. Los números sean discretos. Esto quiere decir que entre aquí y aquí hay una cantidad infinita de números, infinita. Para llegar desde el 0 hasta el 1, debes pasar por una cantidad infinita de números. Los números, entonces, dejan de ser discretos para pasar a ser continuos. Los números racionales tienen varias formas de representarse, pero su concepto siempre es el mismo. Se escriben siempre con un numerador y un denominador. Por ejemplo, dibujo otra recta. 0, 1, 2. Partes esta sección en 3 partes iguales. 1, 2, 3. Y quieres representar el valor de la primera parte. Bueno, pues el denominador pasa a ser el número de partes que hay en esa sección, o sea, 3, 1, 2, 3, 3. Y el numerador pasa a ser el número de la parte que quieres representar, en este caso, la parte número 1. Si nos paramos en la segunda parte, pues aquí, el número racional será 2/3, y lo mismo si quieres partirlo en 2, o en 4, o en 1.000.000. Es por esto que se dice que entre una sucesión subsecuente de dos números enteros, hay números racionales infinitos. Pero no puedes partirlo en 0. Debes tener al menos el pedazo que lleva desde un número al subsecuente. También podemos representar un número racional con un numerador mayor que el denominador. Podemos hacerlo con dos métodos. El primero es tomar el denominador deseado, o sea, el número que tú quieras, y seccionar desde el 0 hasta el número entero deseado toda la sucesión, número por número, hasta llegar al número deseado. Por ejemplo, yo quiero saber cuántos tercios hay en un punto desde 0 hasta 3. Desde 0 hasta 3. Quiero saber cuántos tercios hay. ¿Sí? Entonces yo divido en 3 partes iguales cada número. Entonces basta con contarlo. ¿Cuántos tercios hay desde 0 hasta 3? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tercios es lo mismo que 3 enteros. Bueno, y ahora queremos saber qué número racional representa este punto, por ejemplo. El denominador sería el número elegido anteriormente, en este caso 3, porque ya lo partimos en 3. Entonces ya tenemos las secciones de 3, que representa los tercios. Y el numerador, el que va ahí,
es el número de partes que nos tomó llegar hasta ese lugar, con el lugar incluido, claro. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos que nos tomó 7 pasos para llegar hasta ese lugar. Con lo que nos queda que el número racional que está aquí es el 7 tercios. Si queremos pasar este concepto al lenguaje matemático, los números racionales se definen de la siguiente manera. El conjunto de números racionales es aquel que tenga un numerador m y un denominador n, tal que m y n pertenezcan al conjunto de números enteros y que n no sea igual a 0. Esto quiere decir que cualquier número entero es racional, ya que puede ser divisible entre sí, exceptuando el 0, o entre 1. Por ejemplo, 5 entre 5 es igual a 1, y 5 entre 1 es igual a 5. Estos son números racionales, ya que son divisibles. El 0 partido 1 también es racional, porque sigue dando 0. Pero no podemos poner cualquier número, por ejemplo 5 dividido entre 0, porque esto está indeterminado. No puedes dividir algo entre 0. Los números racionales pueden escribirse de forma decimal. Basta con realizar la división entre el numerador y el denominador. Por ejemplo, un medio, si divides 1 entre 2, te da 0.5. Bueno, ¿y qué pasa si un número no puede ser representado como cociente de dos números? Aquí entramos a otro conjunto, los números irracionales. Estos números no tienen un símbolo estándar para ser representados. Algunos lo representan con i y otros lo representan con q, pero con un asterisco encima. Yo lo voy a representar de esta manera. La particularidad de este conjunto es que los números dentro de él no pueden ser representados por un número racional, o sea, no pueden ser resultado de una división entre dos números enteros, y solo pueden ser escritos mediante algún símbolo, como pi, o como una cantidad decimal. Por ejemplo, tomamos el número pi. Esto representa a 3.1415 y ahí se va a los decimales. Son decimales que no se sabe cuántos son a ciencia cierta. Muchos creen que son infinitos o muchos piensan que son infinitos, pero en realidad no sabemos cuántos decimales tiene, si son infinitos o no lo son. Pero lo que sí sabemos es que hasta ahorita no se han encontrado todos los decimales. Y también el número e es una representación de un número irracional que equivale aproximadamente a 2.7182 y se va. Igual que el número pi, es un número irracional, el cual no sabemos cuántos dígitos tiene. Y también se piensa que es infinito, pero no se sabe. Existen también una infinidad de números irracionales, y muchos de estos son imprescindibles para el mundo de las matemáticas. Y llegamos al conjunto de números reales. Este conjunto se representa con el símbolo R e incluye a tanto el conjunto de números racionales como al conjunto de números irracionales.
podemos denotar este conjunto como el conjunto de números reales es el conjunto de números racionales unión el conjunto de números irracionales. Esto quiere decir que el conjunto de números reales es aquel que tiene todos los elementos de los racionales y de los irracionales, pero de ningún otro. Y llegamos al conjunto de números complejos. No es mi intención extenderme en este conjunto numérico hasta más adelante que se precise su utilización. Solo diré un par de cosas de él. Este conjunto se denota con el símbolo C. Y todo número complejo está conformado por una parte real y una parte imaginaria, de la siguiente manera. Complejo es igual a una parte real más una parte real por su unidad imaginaria. Tanto A como B pertenecen al conjunto de números reales, con la diferencia de que B está siendo multiplicada por la unidad imaginaria, siendo A la parte real y BI la parte imaginaria. Y con esto terminamos los conjuntos numéricos. Pasemos a otra parte de la aritmética, las operaciones fundamentales. Dentro de la aritmética abarcamos todas las operaciones básicas y fundamentales dentro del mundo de la matemática, y a partir de estas pueden surgir otras operaciones. La suma consiste en la adición de dos o más elementos pertenecientes a un conjunto de números, generalmente del conjunto de números reales. Podemos representarlo mediante la recta numérica. Permítanme dibujar la recta numérica. 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito. 0, 1, 2, 3, 4, 5, menos infinito. 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Sumemos 2 más 3. Bueno, pues nos vamos del 0, nos movemos hasta el 2. Y del 2 contamos 3 más. 1, 2, 3. Entonces tenemos que 2 más 3 es igual a 5. Estoy seguro de que todos tenemos un método más práctico para sumar dos o más cantidades que nos enseñaron desde la primaria. Por ejemplo, 20 más 15. Se suma de arriba para abajo, 0 más 5, 5, 2 más 1, 3. Tenemos el resultado. Este método es sin duda una herramienta muy útil para resolver esta operación, pero no hay que dejar atrás la idea fundamental del concepto. La resta es la operación inversa a la suma. Permítanme borrar esto. La cual consiste en sustraer dos o más elementos pertenecientes a un conjunto numérico, y puede ser representado como una suma de un número más el opuesto del otro. El número opuesto lo podemos encontrar a partir del valor neutro de la suma. El número neutro de la suma es el 0 porque no altera la suma. Esto quiere decir que si yo sumo, por ejemplo, 5 más 0, el resultado sigue siendo 5. O si yo sumo cualquier cantidad más 0, sigue dando la misma cantidad. Entonces, teniendo esto en cuenta, contamos a partir del 0 hasta un número. Por ejemplo, 2. 0, 1, 2. Estoy en el 2. Y esa misma cantidad de espacios contados los cuentas a partir del 0 hacia el lado opuesto y obtenemos el número opuesto, 1, 2. Y obtenemos que el número opuesto de 2 es
menos 2. Y lo mismo con cualquier otro número. Por ejemplo, el menos 3. Vamos, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3 y menos 3. Tenemos que el número opuesto del 3 es el menos 3. Vamos con el menos 4. 1, 2, 3, 4. Y nos movemos al lado opuesto. 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos que el valor opuesto de menos 4 es el 4. Teniendo esta información, podemos representar la resta de dos números como la suma del primero más el opuesto del segundo. Por ejemplo, 2 menos 3 es lo mismo que decir 2 más menos 3. Y gracias a esta igualdad podemos representar la resta como una suma, y con esto todas las propiedades de la suma las hereda la resta. ¿Y qué tal si quiero sumar dos números del conjunto racional? Permítanme borrar. Utilicemos de nuevo una recta numérica. Voy a dibujar una recta de 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Suponemos que queremos sumar 2 cuartos más 3 cuartos. Entonces dividimos nuestra recta entre número y número hasta que queden 4 partes iguales. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Listo. Luego sumamos los numeradores y contamos desde el 0 hasta el número resultante, en este caso 5. Veamos los numeradores. Dijimos que eran 2 cuartos más 3 cuartos. Entonces tomamos este y lo sumamos con este. Tenemos 1, 2 y 3 más. 1, 2, 3. Aquí es a donde llegamos con la suma y tenemos que es 5. 5 ¿qué? Cuartos, porque dividimos las partes en 4. Entonces tenemos que el resultado es el número racional al que llegamos en la recta. En este caso, 5 cuartos. ¿Y qué pasa si quiero sumar el mismo número muchas veces? Aquí entra la multiplicación, que se expresa con dos números de un conjunto numérico con cualquiera de los siguientes símbolos en medio. Una X o un punto. Y en un lenguaje algebraico se puede abreviar por yuxtaposición. ¿Qué es yuxtaposición? Por ejemplo, tenemos esto. La yuxtaposición es simplemente poner uno al lado del otro. Esto. Con esto que acabo de decir, ya somos capaces de multiplicar algo. Por ejemplo, 3 por 2. Esto es igual a sumar 2 veces 3. Si lo representamos en la recta, el resultado sería el mismo. Pero creo que ya quedó claro lo que es la suma y la multiplicación. Bueno, realicemos la operación. 3 más 3 es igual a 6. La multiplicación también cuenta con un elemento neutro, el 1. Ya que si multiplicas cualquier cantidad por 1, te da la misma cantidad. Por ejemplo, 6 por 1 te sigue dando 6. Cualquier cantidad por 1 te sigue dando la misma cantidad. La multiplicación tiene una operación inversa, la división. La división en sí es un número del conjunto de racionales y puede representarse de manera decimal realizando la operación entre el numerador y el denominador. Pero más intuitivamente, la división es ver cuántas veces cabe el dividendo en el divisor. Cuántas veces cabe este número de aquí en este número de acá. Por ejemplo, 6 entre 2. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 6? Pues analicemos y contemos.
2 es menor que 6. 2 es menor que 6. Entonces el 2 cabe al menos una vez. Y sobrarían 4. Tenemos que 6 menos 2. Sobran 4. Entonces el 2 cabe al menos una vez. Sumémosle el denominador al denominador. 2 más 2 igual a 4. Ahora, el 4 también cabe en el 6. Porque el 4 es menor que 6. Entonces 6 menos 4 sobran 2. Entonces, sumémosle el denominador original al denominador anterior. 2, el denominador original, más el resultado anterior. 4 es igual a 6. Y tenemos que el 6 cabe perfectamente en el 6. 6 menos 6 sobran 0. Si representamos la suma del denominador que hicimos anteriormente, tenemos que hicimos 2 más 2 más 2, que esto es lo mismo que hacer 2 por 3. Entonces, tenemos que el número que está multiplicando al denominador, este es el denominador, y este número multiplica al denominador, es el número de veces que cabe el mismo en el numerador. En este caso, el 3. Con esto quiero decir que el 2 cabe 3 veces en el 6. Este resultado no siempre es entero. De hecho, casi siempre es un resultado decimal y resulta muy complicado calcularlo desde la intuición, como lo acabamos de ver. Por eso se desarrollaron métodos para resolver la división que son mucho más efectivos, pero este es el principio. Pasemos a la potenciación. Esta operación se representa con un número base y un superíndice, que representa el exponente al cual va a ser potenciado o elevado. Ambos números pertenecen a un conjunto de números, generalmente el conjunto de los reales. ¿Qué significa ser elevado? Esto es que al número base lo vas a multiplicar el número de exponente veces. Por ejemplo, quiero elevar 2 a la 3. Esto es lo mismo que escribir 2 por 2 por 2. Y bueno, realizando la operación tenemos que 2 por 2 es 4, por 2 es 8. La potenciación tiene una operación inversa, la logaritmación. Con la logaritmación pretendemos encontrar a qué potencia debemos elevar un número, llamado base, para que dé como resultado otro número. Lo dibujo para que se aprecie mejor. Supongamos que queremos encontrar el exponente al que debemos elevar el 10. El exponente para que nos dé como resultado 1000. Entonces, esto lo representaríamos de la siguiente manera: como logaritmo de base 10 que nos dé como resultado 1000. ¿Qué exponente sería? Este proceso es mucho más complicado y menos intuitivo que los demás que hemos visto. Generalmente no podemos deducir a simple vista a qué exponente debemos elevar una base para obtener cierto resultado. En este caso podemos ir probando por fuerza bruta. Si elevamos 10 a la 1, pues obtenemos que es 10. Si lo elevamos 10 a la 2, pues obtenemos que esto es 10 por 10, que a su vez es 100. Bueno, ya nos vamos acercando. Y si lo elevamos a la 3, entonces esto es 10 por 10 por 10, y esto es igual
a nuestro número. Entonces nuestro logaritmo base 10 de 1000 sería 3. Pero si pongo, por ejemplo, logaritmo base 10 de 165, ¿cómo lo resolveríamos? Bueno, esto ya es imposible resolverlo intuitivamente. Para resolver logaritmos existen métodos que aproximan su resultado, pero no existe un método general que resuelva esto a una igualdad pura. Y finalmente pasamos a la radicación. Al igual que la logaritmación, la radicación es una operación inversa de la potenciación. Esta consiste en hallar el número base el cual ha sido elevado a una potencia con un índice. Su notación es la siguiente. En este ejemplo, el número 4 es el índice y el 16 es el radicando. Y a su vez, el 16 es el resultado de elevar una base al índice de la raíz. Por ejemplo, 2 a la 4 es igual a 16. Tenemos aquí una operación de potencia resuelta. Lo que pretende la radicación es hallar el número base de la potencia, este de aquí. Por lo tanto, raíz cuarta de 16 es igual a 2. La radicación tampoco es intuitiva. De hecho, también hay métodos para aproximarse a ella. No hay un método general exacto para obtener una igualdad pura. Y tanto para la logaritmación como para la radicación, sí que existen métodos para casos muy específicos. Pero muchos de estos casos son poco comunes a la hora de resolver algún problema matemático. Y con esto me despido, compañeros. Denle like si les gustó el contenido y suscríbanse si quieren ver más videos así. Dudas, críticas, comentarios y sugerencias en la caja de comentarios, que yo los leo y estaré pendiente de ustedes contestando sus dudas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.